Peajes y movilidad en Colombia por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, 23 de marzo de 2021, documento del Museo Interactivo Sanoga de la Universidad Nacional de Colombia. Preámbulo. Al cumplirse 28 años de haberse creado en Colombia el modelo de peajes para financiar proyectos viales, los primeros análisis indican que el sistema está saturado debido a la ineficiente gestión de otras dos fuentes de recursos, valorización y plusvalía. Entre 2014 y 2020 transitaron por los peajes colombianos 1.700 millones de vehículos, equivalentes a 242 millones por año. El recaudo de 20 billones de pesos durante para el programa 4G más el estimado futuro por recaudar financiarán por lo menos el 85% de los planes de infraestructura del gobierno. Aún más, el sistema que conformado en 2018 recauda cerca de 3 billones de pesos al año, con alrededor de 142 peajes, requiere regulación por parte del Estado para capitalizar los beneficios de la mejor movilidad y conectividad, socializando sus beneficios, prevenir tarifas excesivas y casetas mal ubicadas, facilitar una gestión de carácter participativo que haga de los proyectos un instrumento de paz y no de conflictos, y prevenir excesos de quienes, por beneficiar a grandes empresas concesionarias y contratistas, afecten a comunidades y usuarios. Ver fundamentos de economía y transporte. Imagen caseta de peajes en portafolio. El costo de privatizar beneficios. El recaudo de los peajes constituye para el INVIAS, con 45 peajes a su cargo y como responsable de 2.018 kilómetros de vías, la mayor fuente de financiación para la ejecución de obras públicas en Colombia, pero igualmente con la llamada locomotora del desarrollo de vías de cuarta generación 4G, se han entregado cerca de 8.000 kilómetros de vías a 45 concesiones y se han instalado 182 casetas de peajes. El 57% son privados y el 65% de los proyectos pertenecen a los proyectos de vías de cuarta generación. Para la Cámara Colombiana de Infraestructura, una inversión del 0,5% del Producto Interno Bruto en infraestructura de transporte a 10 años podría incrementarse el PIB en 0,8% por año. Y en cuanto a los proyectos 5G, una primera ola por casi 20 billones de pesos contempla, entre otros, la autopista a lo sur de Cundinamarca, la segunda fase de los accesos a Bogotá por el norte, los accesos Cali-Palmira, el corredor Buga-Buenaventura y la carretera entre Barrancabermeja, Santander y San Roque Cesar, a un costo estimado de 9,7 billones de pesos. Como primer punto de reflexión, el Estado colombiano debiera de considerar que, si bien las alianzas público-privadas se requieren para impulsar nueva infraestructura, el coste de privatizar los beneficios de la reducción en los costos de transporte a través de peajes es enorme. Por cada reducción porcentual de esto, las exportaciones e importaciones crecerían porcentualmente en promedio 5 veces, incrementándose con ello por cada 5 millones de toneladas adicionales de carga, además de 100.000 empleos en 1,2% del PIB nacional. Ver CTS, Economía y Territorio. El espíritu de la ley. La mayor carga para financiar la infraestructura del país se le ha dejado al sistema de peajes, modelo que está sobreutilizado por la falta de gestión de los otros dos mecanismos que existen para conseguir recursos para los proyectos viales, el cobro de valorización y la plusvalía. El programa 4G contempla 29 proyectos por 4.800 kilómetros concesionados, una nueva línea de negocios que desde 2014 pasó de representar el 5% al 48% del recaudo total por peajes y en igual proporción el tráfico. El resultado para el periodo 2014-2020 es la migración hacia el modelo de vías de cuarta generación
con prerrogativas para el concesionario, como eliminarle cualquier riesgo financiero, jurídico y natural, incluso el que esté en mejor capacidad de administrar. El horizonte de concesión es a 25 años. Según el artículo 338 de la Constitución Política y la Ley 105 de 1993 sobre contribuciones fiscales, los peajes viales son un instrumento de financiación de infraestructura aplicable tanto en departamentos y municipios mediante ordenanzas y acuerdos como en la Nación con base en la Ley 787 de 2002. Esta norma establece que la Nación puede fijar la tarifa y que debe destinar los recursos obtenidos por este medio exclusivamente a la inversión en el transporte terrestre. Asimismo, señala que se deben fijar tasas de peaje diferenciales en proporción a las distancias recorridas, las características de los vehículos y sus respectivos costos de operación. Ver Colombia Intermodal, hidrovías y trenes. Imagen Red Vial de Colombia. Valorización y plusvalía urbana. Pese a ser una buena herramienta, el modelo está cargado con la gestión ineficiente del cobro de valorización y plusvalía que se pueden destinar junto con los peajes a financiar la infraestructura vial. El primero resulta asimétrico porque solo se cobra en sectores con capacidad de pago, con lo cual la infraestructura vial nueva únicamente se construye en dichos sectores, dejando desprotegidos y sin inversión a aquellos que no cuentan con dicha capacidad. Al respecto, el COMPES 3996 del 1 de julio de 2020, considerando que el propietario de un predio será sujeto pasivo de la Contribución Nacional de Valorización, autoriza a las autoridades a proceder con derrames del gravamen para los grandes proyectos de infraestructura vial de la Nación, a quienes se encuentren sobre las vías o cerca de ellas. Ahora, en cuanto a la plusvalía urbana, es un mecanismo que no se ha expandido y es nuevo en Colombia. Se hace efectivo principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, entre otras pocas, y se produce por el mayor valor del suelo que se genera cuando la tierra se valoriza por efectos del cambio en el uso e inversiones en obras cercanas financiadas con recursos públicos y no de sus propietarios. En este caso, el mismo Estado puede recuperar entre el 30 y el 50% de la plusvalía cuando el propietario vende dicho predio. Claro que también se puede ver de otra manera, que se le está regalando entre el 50 y 70% de la plusvalía a los dueños de la tierra de un activo que le pertenece a la sociedad. Ver plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales. Imagen tarifas para automóviles en peajes del Invías al año 2021 tomado de la República. Cobro por categorías. El costo de un peaje en Colombia presenta poca dispersión. Su valor depende de la categoría del vehículo. Así, categoría 1, automóviles, camperos y camionetas. Categoría 2, buses, busetas con eje trasero de doble llanta y camiones de 2 ejes. Categoría 3, camiones de 3 y 4 ejes. Categoría 4, camiones de 5 ejes. Categoría 5, camiones de 6 ejes. Los casos extremos son pocos en tarifas del año 2018 sobre la ruta a Urabá. El valor de los peajes de San Cristóbal y Palmitas, que es de 15.100 pesos, o el de Circasia entre Armenia y Armenia, 12.900 pesos en categoría 1, contrastan con las cifras del peaje en Iquía, en la vía Bello Artillo, Antioquia, que cuesta 2.500 pesos en categoría 1 y 3.400 pesos en categoría 5. Igualmente al 2018 en la carretera Bogotá-Arauca, el peaje Pipiral, que en la categoría 1 cuesta 15.500 pesos, contrasta con el de Puente Amarillo, que vale 3.400 pesos. En 2020 una de las vías con los peajes más caros de Colombia es la ruta entre Bogotá y Villavicencio, donde en un recorrido de 86 kilómetros, con 3 peajes y un costo por kilómetro de 550 pesos, se pagan 47.000
600 pesos. Ver la pandemia y la crisis de los sistemas de transporte masivo. Imagen: caso autopista Rosario Santa Fe en Argentina, ilustrando el tipo de vehículos, por ejemplo. Rutas. Si se examinan los recorridos para ir de Bogotá al mar en 2018, los nuevos peajes desde la capital hasta Buenaventura cuestan 80.600 pesos en categoría 1 y 312.200 pesos en categoría 5 para un recorrido de 517 kilómetros, mientras que para llegar a Cartagena habrá 12 peajes que cuestan 111.000 pesos en categoría 1 y 437.200 pesos en categoría 5 para recorrer 1.050 kilómetros. Ya en 2020, pero en la ruta entre Bogotá y Santa Marta de 940 kilómetros, hay 11 peajes que en promedio cuestan 11.000 pesos cada uno. Por un carro familiar en peaje, el precio total en este tramo es de 112.000 pesos por el viaje en una de las rutas más transitadas. Dicho costo en un vehículo de segunda categoría es de 137.800 pesos, de tercera categoría 278.000 pesos aproximadamente en precios del 2020. Ahora, cuando las obras en corredores urbanos se toman las ciudades y regiones de Colombia, aunque los instrumentos utilizados por Invías contemplan la distancia entre peajes de 40 a 80 kilómetros, otras menores y otras mayores, se considera que para una distancia inferior a 20 kilómetros se debe tener un tratamiento especial y emplear procesos de planeación adecuados. De ahí la conveniencia de emplear herramientas como el recaudo de valorización y el cobro de la plusvalía urbana y de estrategias que permitan conocer la conveniencia o inconveniencia de los peajes, prevenir el cobro de tarifas excesivas y evitar un emplazamiento o un número de casetas de recaudo no adecuados. Ver, los peajes en Colombia están sobreutilizados. Rutas: en la ruta entre Bogotá y Santa Marta, de cerca de 940 kilómetros hay 11 peajes. Vemos aquí la ruta Bogotá-Santa Marta, Bogotá-Medellín, Bogotá-Villavicencio y Bogotá-Cali. Ventajas y desventajas de los peajes. Aunque los peajes como gravámenes son costosos para los usuarios y encarecen el transporte de carga, bien gestionado se pueden justificar porque uno, en los medios urbanos favorecen el uso del transporte colectivo al encarecer el uso del automóvil, razón por la cual Bogotá propuso en 2014 un sistema de casetas de cobro para reducir la congestión urbana con el fin de recaudar recursos para construir vías y ampliar avenidas. 2. En las carreteras de conexión que enlazan puertos y centros de producción y consumo son una herramienta de financiamiento e infraestructura cuyos beneficios se propone obtener Colombia al modernizar el sistema carretero. Con las vías de cuarta generación se reducirán impactos medioambientales, emisiones de CO2 y ruido y costo del transporte de carga en un 30% al acortar distancias de recorrido y lograr mayor velocidad de circulación y mejoras en la seguridad vial. 3. También se reconoce la movilidad sumada a la conectividad del territorio como factor de crecimiento económico. Uno de los retos es que la inversión de las obras que financian los peajes sea oportuna, de tal manera que no se repita lo sucedido en la vía Circasia Quindío en Carmen y Pereira, donde se construyó la doble calzada pese a que el flujo de vehículos era insuficiente. Entonces, una mala gestión de los peajes es aquella en la cual se pone a pagar a la gente de hoy una inversión que solo se utilizará a futuro. Imagen: peaje Palmas del Retiro en Antioquia al 2021. Financiando infraestructura. Ahora bien, para mitigar los impactos de megaproyectos carreteros sin cumplimiento de lo recomendado por el programa de paz del Magdalena Centro en 2014, al solicitar la reubicación del peaje entre Honda y La Dorada, el Estado debe velar por una gestión de carácter participativo que haga de los proyectos un instrumento de paz y no uno de conflictos. Además, se deben ofrecer mecanismos legales de inspección, control y vigilancia y prever y mitigar los impactos en el caso de las comunidades rurales
interferidas por aquellas obras cuando sus vías alternas sean precarias para satisfacer la alteración en su vida cultural y económica. De ahí que para traducir en factor de desarrollo y crecimiento económico asociado con las vías, el propio gobierno deba no solo maximizar los recaudos de peajes en los recorridos de largo aliento y minimizarlos en recorridos sobre tramos cortos, así resulten ser de alto tráfico, como lo señala el estudio, para determinar la metodología para instalar las estaciones de peajes en carreteras nacionales, realizado por Germán Ospina para Invías. También debe equilibrar el sistema de cargas y beneficios mediante la actualización del anacrónico sistema de valorización de predios y la implementación del cobro de la plusvalía generada por la obra pública. En suma, Colombia reclama una política pública que desarrolle infraestructura sin entregarles las enormes ganancias al mercado, desmantelando el andamiaje legal existente que le otorga al capital financiero internacional suntuosas rentabilidades, no solo por la vía del recaudo en peajes, sino también comprometiendo vigencias futuras del presupuesto nacional. Ver introducción a la economía del transporte. Imagen: Colombia, inversión en infraestructura 2009-2020 como porcentaje del PIB. En lo proyectado para el 2020 se estimaba que la inversión sería el 2,3% del PIB, la mitad de lo que se dio entre el 2009 y el 2010. Y en transporte urbano, propiamente dicho, 1,3%, prácticamente la mitad de lo que se tenía hacia el 2014. ¿Y la ruralidad qué? Ahora que se habla de las autopistas 5G a un costo estimado de $5.300 millones, es decir, cerca de 19,8 billones de pesos, lo que equivale al 1,67% del PIB, como una apuesta para recuperar la economía, jalonando el Producto Interno Bruto del país y el empleo, aunque sabemos que los peajes son necesarios, también se hace imperativo que estos se instalen previendo impactos contrarios al propósito del gobierno, ya que si bien los beneficios de las rutas se privatizan, la carga de la nueva infraestructura no debe recaer sobre las comunidades rurales. Entonces, ¿por qué emplear estrategias de crecimiento soportando la competitividad a costa del desarrollo de las comunidades rurales si la política del Plan Nacional de Desarrollo al lado de la paz y la educación contempla la equidad como uno de los 3 pilares y si establece en su segundo objetivo fundamental integrar el territorio y sus comunidades para contribuir al cierre de brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información. Ahora, con la tesis de que el transporte rural es un catalizador de la reducción de la pobreza, podría reflexionarse sobre la inconveniencia de peajes impactando severamente comunidades rurales. Es el caso de Pacífico 3, que instaló un nuevo peaje en Irra en lugar de hacerlo en el kilómetro 41, ubicándolo de cara a la variante Tesalia justo antes de entrar por Cambía a Viterbo para no afectar la conectividad de las poblaciones del Alto Occidente caldense e Irra con Manizales, sino el flujo troncal de carga entre Medellín y Buenaventura que inspira el proyecto. El peaje sí, pero no así y menos ahí. Imagen: la pintada con la Virginia, ahí vemos Pacífico 3, de autopistas para la prosperidad, y vemos en línea morada la variante Tesalia de 24 kilómetros que va de Irra a un punto cerca de Asia. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Manizales, marzo 23 de 2020. Portada: mayor concentración de peajes en vecindades del origen-destino y pocos
en puntos con longitudes largas. Contraportada, estructura de bambú para las casetas de peaje de Autopistas del Café en Quindío. Enlace sueño. Aerocafé en tiempos de pandemia, aire urbano contaminado. ¿Qué hacer? Andén Pacífico colombiano, otro puerto, anotaciones en la navegación del Magdalena, anotaciones en las vías de Caldas, área metropolitana de Manizales, Colombia intermodal, hidrovías y trenes. Colombia mira la cuenca del Pacífico, Colombia por un desarrollo satelital, Colombia y la inequidad. ¿Qué? Conectividad regional y ciudad-región del eje cafetero. Cor Magdalena le compra Caldas, corredor bimodal cafetero, crecimiento con deuda social, crisis social por disfunciones económicas en Colombia, crisis y opciones en el Río Grande de Colombia, CTS, economía y territorio. ¿Cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? Cultura del agua en los ríos urbanos, desarrollo urbano y huella ecológica, desarrollo y ruralidad en la región cafetera, desde los Andes al Orinoco y el Amazonas, 2 plataformas logísticas para la ecorregión, eje cafetero, construcción social e histórica del territorio, eje cafetero y transporte intermodal, el desarrollo urbano y económico de Manizales, el desplome económico por la pandemia, el Río Grande en la audiencia ambiental Caribe, el territorio caldense, un constructo cultural, el territorio del Río Grande de la Magdalena, el río Cauca en el desarrollo de la región, ferrocarril cafetero, un tren andino para integrar el territorio, ferrocarriles e hidrovías claves para la multimodalidad, ferrocarriles, integración y progreso para Colombia, ferrocarril interoceánico verde para Colombia, fundamentos de economía y transporte, guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia, huella hídrica en Colombia, ingeniería, incertidumbre y ética, impacto del nuevo canal de Panamá, impacto por la multimodal en el Magdalena Centro, introducción a la economía del transporte, introducción a la teoría económica, la crisis del transporte masivo en Colombia, la economía en la era del conocimiento, la logística del transporte, un elemento estratégico en el desarrollo agroindustrial, la gran cuenca Magdalena-Cauca, la pandemia y la crisis de los sistemas de transporte masivo, la Unión Europea frente al desarrollo del siglo XXI, las nuevas rutas de la seda y el viraje geopolítico, logística del transporte para la RAP del eje cafetero, los guetos urbanos o la ciudad amable. Los peajes en Colombia están sobreutilizados. Magdalena Centro como nodo andino intermodal, magdaleneando hasta el Tolima Grande. Manizales, el futuro de la ciudad. Manizales, funciones urbanas y metropolitanas. Manizales, un diálogo con su territorio. Matecaña, opciones aeroportuarias. Misión de Sabios de Caldas, encuesta. Movilidad y desarrollo en el eje urbano y periurbano de Manizales. Movilidad y modelo urbano. ¿Para quién la plusvalía urbana? Navegando el Río Grande y la Magdalena, la logística del transporte, un elemento estratégico, el desarrollo agroindustrial, pacífico, biogeográfico y geoestratégico colombiano. ¿Para dónde va en Magdalena? Peaje sí, pero no así, menos ahí. Planificación estratégica para la movilidad, plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales por un territorio verde funcionalmente integrado. Reflexiones sobre el Río Grande en la agenda ambiental Caribe, retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena, revolución urbana, desafío para el eje cafetero, sí a la metropolización del centro-sur de Caldas, sistema ferroviario para la región andina de Colombia, textos verdes, tierra y ruralidad en Colombia, Tribugá, es posible el desarrollo sostenible, túnel de la línea, un canal bioceánico por el Chocó biogeográfico, un contexto para el puerto de aguas profundas en Tribugá, Colombia, un contexto para el turismo caldense en el entorno del Pacífico 3, un nuevo modelo urbano, un plan maestro de transporte pero no intermodal, un Tinder para el POT. Urabá frente al mar de Colombia, vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero, Yuma, el río de Colombia impactando el territorio. Gracias.